Ya puedo grabar. No porque los diga alguien, sino cómo puede empezar a sentirlos y dejar de creer. No creer tanto, sino sentir más. No, no Como te el lo que decía de recomiendo. la agüita. No te lo recomiendo. A ver, si ustedes observan la trayectoria del curso, yo nunca recurro a argumentos emotivos, ¿sí? Siempre recurro a argumentos racionales. ¿Por qué? Porque los sentimientos duran un ratito. Pueden durar horas, días, semanas o meses. Las emociones duran unos cuantos minutos. Entonces, cuando una persona centra su vida de creyente católico en las emociones, está perdido. Cuando un creyente cristiano católico centra su vida en los conocimientos y en la toma de decisiones congruente con esos conocimientos, entonces es el camino al cielo. Pero las emociones son muy peligrosas. Sí, No sí, te lo creo. recomiendo que busques sentir. Te recomiendo que busques conocer. Ujú. Conocer para sentir, ¿no se podría decir? No, no, porque el objetivo no es sentir. El objetivo es decidir lo correcto, aunque no lo sientas. Allí es donde yo notaba como lo que nos enseñaban ustedes mismos de las emociones, como lo del padre, el adulto, el niño. Yo Exacto. siempre he Hay creído que que Dios es mantenerse en algo el así. adulto. Yo siempre he creído que Dios es algo así como esas tres partes que tienen que ser, aunque uno lo niegue, el mal, el bien y el adulto, por así decirlo, pero hay que inclinarse más al adulto, a lo correcto. En el ser humano es imposible no considerar que invariablemente todos los seres humanos tenemos los tres egoestados y que los menos afortunados o los menos maduros o los más infantiles, pues en ellos predomina el mundo de las emociones. Pues, ¿cómo vive el niño? ¿Sí? El niño vive el miedo, ¿sí? El enojo, ¿sí? La ternura, el amor, la alegría, la tristeza, y es inestable. El niño es inestable y sus decisiones son inestables y cambiantes. Por esa razón, la fe católica no es para vivirse con emotividad. La fe católica es para vivirse con congruencia y responsabilidad en la toma de decisiones. A ver, tan simple, te voy a poner un ejemplo, tan simple como ir a misa. Sabemos que en el Distrito Federal a misa asisten el 8% de los católicos. Fíjate. Aquí estamos hablando de 25 millones de habitantes. No estoy hablando de la época de la pandemia. Antes de la pandemia, a la iglesia iba el 8%. Si hoy va el 1%, es mucho. Y tal vez pueda entenderse en esta época de restricciones, pero antes no. Y yo hice encuestas y otros psicólogos y otras personas han hecho encuestas. Y hemos preguntado, a ver, ¿por qué si sabes el valor de la misa? ¿Por qué si te autonombras católico? ¿Por qué no fuiste a misa? ¿O por qué no acostumbras a ir a misa? ¿Y cuál es la contestación de la inmensa mayoría? Porque no me nace. Voy cuando me nace. Voy cuando me siento con ganas de dar gracias o cuando tengo necesidad de pedir algo. Entonces ahí va, ¿no? Pero eso es absurdo. De ahí entonces mi respuesta. No te recomiendo buscar sentimientos o emociones en la práctica de tu fe. Busca conocimientos como los que estamos impartiendo, busca ser coherente con esos conocimientos y tomar las decisiones adecuadas en orden a tu salvación. No sé si estoy bien en lo que voy a decir, pero a mí Tú me habla funciona con toda mucho, libertad. ajá, me funciona mucho tratar de seguir las enseñanzas como de Jesús,
pero siempre me he imaginado que Jesús dejó un conocimiento y ¿cómo lo puedo decir? Se me hace que es como una carrera de obstáculos o de esas carreras que te pasan el palito para que tú sigas hacia adelante, no tanto para que se quede uno en el pasado. Entonces a veces yo digo, no me gusta hablar de la gente, pero muchas personas que conozco de las muy católicas, como que las veo muy espantadas. O sea, en lugar de vivir, están como muy espantadas en que Dios los va a castigar y digo, bueno, puede que sí, si te estás Es que portando mal, Dios, sí. bueno, de una vez lo aclaro, Pero, Dios no nos va a castigar. pues yo no creo también. A ver, ¿cuál es de modo correcto el explicar qué es lo que verdaderamente va a suceder? Cada quien se va a quedar con lo que haya escogido. Ujú. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, visual. Aquí tengo en mi mano derecha los 4 grandes trascendentales o valores del ser. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. Y del lado izquierdo tengo los 5 contravalores más valorados por el mundo y por las personas mundanas. El poder, en primer lugar. Las Riqueza. riquezas, la fama, los honores y los placeres. Ujú. O tal vez pondríamos placeres en tercer lugar, después de poder y riquezas. ¿Cuál es el voto de la mayoría? Cuando tienen que escoger entre bien, verdad, belleza y unidad, y poder, fama, honores, placeres y riquezas, ¿qué escogen? Lo normal creo que la fama, riqueza, poder y honores. No le Lo llames normal normal, sería lo otro. Ah, bueno, lo frecuente. lo Sí. acostumbrado. Es a lo que como que todos buscamos la fama, el poder, la riqueza, desde muy jóvenes es el... Entonces, al escoger esto, estás dándole la espalda a Cristo, Ujú. porque Cristo es el bien sumo, es la verdad, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Están rechazando la belleza que hay en parecerse a Cristo o en adorar a Cristo, porque no se cree en Él para admirarlo, como el imbécil del Pejelopostli, que dice que admira a Cristo como si fuera una estrella de béisbol, ¿no? Dejemos a los analfabestias de ese nivel. No, adorar a Cristo. Entonces, en general, podemos afirmar, sin temor a equivocarme, que los que escogemos el bien, la verdad, la belleza y la unidad, la obtendremos en grado absoluto y perfecto al cruzar la raya. Ahí Pero es lo como... escogimos aquí con nuestra forma de vivir. Y los que hayan optado por el poder, la fama, los placeres, los honores y las riquezas, fíjate lo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar cuando se mueran? Primero, no se llevan nada de lo que escogieron. Nada. Hay una anécdota bellísima de un gran emperador griego, bueno, macedónico, Alejandro Magno, que tenía un magnífico maestro de filosofía que era nada menos que Aristóteles. Y Aristóteles logró enseñarle a Alejandro, pues que esta vida era vana, era ilusiones y que lo que había que hacer era prepararse para la vida futura. Porque los filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles bien sabían que había una eternidad. No conocían la revelación, ni sabían nada de Cristo porque no eran profetas, pero intuían filosóficamente que íbamos a vivir por la eternidad. Y logró transmitirle a Alejandro Magno el ínfimo valor de todo lo que él había conquistado, que era dueño prácticamente de todo el mundo conocido en su época. Todo lo que alcanzaron sus tropas era de él, de su reino, del imperio griego, macedónico. ¿Qué se llevó? Nada. Y para demostrarlo, pidió ser enterrado en un ataúd con 4 agujeros, 2 para los pies y 2 para las manos, para que sus generales y sus vasallos y todo el pueblo griego viera que así como había llegado sin nada a la tierra, se iba de la tierra sin nada. Una lección tremenda para todos sus contemporáneos, ¿sí?
y una lección muy bien aprendida por parte de su maestro, Aristóteles. Bien, entonces, lo importante es entender que cielo e infierno son escogencias. Son como estados del alma, ¿no? Son estados del alma, pero hacia allá nos inclinamos con nuestras decisiones. Uh-huh. Hay como lo que dice usted del bien, la verdad, la unidad, la belleza. Es como decía Jesús, ¿no? Si no estás conmigo, estás en contra de mí. O sea, si no escogemos eso, que yo estoy muy de acuerdo en todo eso y yo voy siguiendo eso. Donde tope, pero voy siguiendo eso. Pero sí creo que es una mejor vida, más tranquilidad, más, menos, ¿cómo se dice? Menos intranquilo, menos angustiado, menos miedo, más fe, más esperanza y todo ese tipo de cosas. Bueno, es que solamente tenemos la fe, la esperanza y la caridad si buscamos el bien, la verdad y la belleza y la unidad. Si buscamos la fama, los honores, las riquezas, créeme que tu alma estará inquieta siempre. Y siempre estará inquieta en tanto no repose en el Señor, como lo afirma San Agustín finalmente en su proceso de conversión, ¿no? Uh-huh. Cuando él comprende que siempre estará inquieto con su estilo de vida pagano que él tenía, mujeriego, borracho, parrandero y jugador, por decirlo a la mexicana, y que siempre iba a estar inquieto en tanto no optara por el bien, la verdad, la belleza y la unidad en Cristo. Entonces, en resumen de todo lo que estamos discutiendo, acostúmbrense a pensar que si ahorita nos morimos, ¿a dónde nos vamos? No a donde nos manden, sino a donde hayamos escogido ir. Ojo. Uh-huh. Así que son nuestras decisiones las que nos van a colocar con los corderitos o con los machitos cabríos crecidos. Por eso a mí yo siempre ponía lo que decía hace rato, es como en tres partes, como cuando crucificaron a Jesús, uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Él decidió no arrepentirse y el otro se arrepintió. Exacto. Pero siempre los típicos dos, ¿cuál escoges? Y hazte el cargo por lo que hayas escogido. Exactamente. Muy buena aportación. Uh-huh. Dimas escoge a Cristo y Cristo le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Y Gestas muere blasfemando. Cierto. Hay una historia muy cruel que acaba de suceder en Argentina. Es una chica, no me acuerdo de su nombre, de 22 años, muy guapa, muy inteligente, ya graduada en la universidad, líder de un movimiento, algo así como los Mártires de la Paz, un movimiento social muy importante en Argentina. Y pues andando por ahí de cama en cama, como se acostumbra ahora por parte de muchas mujeres, quedó embarazada y decidió abortar. Y quedó en la plancha. Se murió abortando. ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? Morir matando. Uh-huh. ¿Dónde puede estar ella? ¿En qué estado está su alma? Si muere escogiendo la muerte de su bebé y sabiendo además que su propia vida corría peligro, porque no hay aborto seguro. No existe aborto seguro. Y no todo eso, no todo es como ignorancia. O no. sea, quien sepa no lo haría. Eso no es ignorancia. No termina siendo como ignorancia de todo. Una graduada universitaria, a ver, Francisco, una chica argentina, políglota, con 4 idiomas, ¿sí? Paseada por todo el planeta, líder social de millones de personas. ¿La puedes tachar de ignorante? Bueno, sinceramente sí. No. Es que quien conoce no lo haría. No. A menos que tenga mucho valor. No, es que no se... A ver, qué bueno que surge esta discusión. No, para abortar no se necesita valor. Si conociéranlo. Perdón, que te contradiga, Paco, con todo respeto y cariño. Se necesita ser muy cobarde. Sí. Para atreverse a abortar se necesita un acto de plena cobardía. Y yo le llamo, para ser cobarde, tener mucho valor. Para ser cobarde, de esto. Pues es como si estuvieras diciendo que quieres dibujar un círculo cuadrado. Bueno, eso sí es verdad. No. Nada más que yo, como no lo sé explicar bien, pero a eso le llamo yo, necesitas ser muy cobarde, pero con conocimiento necesitas
no sé qué necesitas para que te decidas a hacer algo que sabes que no está Con bien. conocimiento, ¿sabes qué necesitas? Ujú. Decidir el pecado. Acuérdate que hace 15 días fue el tema. Hablamos de qué es el pecado. El pecado es el darle la espalda a Dios y a sus mandamientos con pleno conocimiento, pleno consentimiento y en algo grave. Ujú. Para cometer un pecado no se necesita valor, ¿no? Se necesita conocimiento y voluntad y hacerlo. Cierto. Y las Ujú. Sí, pero personas que optan por el pecado no se les puede llamar valientes, se les No, tiene que llamar cobardes por no escoger lo verdaderamente difícil. Y lo verdaderamente difícil es escoger la vida, la familia, el matrimonio, Ujú. lo bueno, lo verdadero, lo justo, La unidad. la unidad, lo bello. Para eso sí se necesita valor. Ujú. Incluso se necesita heroísmo. Mucho. Sí. Pero para escoger el mal, créanme, como psicólogo con 58 años de experiencia, les puedo decir que solo los cobardes optan por el mal. Ujú. Y De la acuerdo. cobardía es un vicio capital, Ujú. porque implica falta de fe en Dios, implica falta de esperanza en las promesas de Dios e implica absoluta falta de caridad con uno mismo y con el prójimo. Por ejemplo, el que se suicida, el suicidio es el acto cobarde por excelencia, porque para vivir se necesita valentía. Ujú. Mucha. Y para quitarse la vida, pues nada más un tiro en la sien y ni cuenta te diste. Yo en algún momento de mi vida, como a los 13 años creo, me quise quitar la vida, pero pues pura ignorancia, porque al último sentía que daba muchos problemas a mi familia. Ya después con el tiempo digo, no, 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 ¿qué pasó? Ya, pero tuvo que pasar muchas cosas. Pero es verdad, para querer vivir, creo que sí se necesita mucha valentía, no sé, Claro, esforzarse, luchar para encontrar la verdad que dice usted. así es. Y Hay la verdad es, una aportación de mi querido amigo y alumno don Ricardo Méndez Ángel, que lo voy a leer tal cual. uh-huh. Dice, la condena final sí proviene de Dios Padre. Sin embargo, la elección entre el cielo y el infierno e incluso el nivel de purgatorio lo elegimos nosotros mismos. Lo único que hace Dios Padre es ratificar lo que escogiste. El nivel de purgatorio, porque vemos nosotros mismos el nivel de suciedad espiritual que tenemos y qué tanta limpieza necesitamos. Y en cuanto al cielo y el infierno, un mínimo sí a Dios basta para que Dios nuestro Señor nos conceda el perdón. Uh-huh. Claro, si no lo solicitas, no lo tienes. Ajá. Pero si el rechazo de Dios es definitivo, ojo, para poderse condenar, y ese es el valor de esta aportación, tiene que haberse dado un rechazo definitivo contra Dios. Y esto es, qué bueno que Adrián alza la mano, esto es típico de la masonería, sobre todo a partir de los grados altos. El rechazo definitivo de Dios. Si la elección por el mal es absoluta, la persona misma elige y opta por el infierno, por más que lo intente después, aún sin poder cambiar su decisión para toda la eternidad. Es como cuando fumas o cuando ya te da cáncer que ya pasó a otro nivel. Ya estás en el cáncer nivel 3, pues ya estás por Ya pasó entregar a los otro. tenis, y si hubieras estado en el nivel 1, tal vez en el 2, te hubieras podido salvar. Entonces, el rechazo absoluto y definitivo de Dios es lo que nos va a condenar. Y aquí estaríamos hablando en un lenguaje más realista, diciendo la aceptación o el rechazo a Cristo. Es la diferencia entre la salvación o la perdición. Adrián, ¿tú qué querías comentar? Adrián Ortega. Hay un momento que es ignorancia. Llega un momento en que es ignorancia, pero llegas a conocer
y rechazas. Ese es el problema. Voy a dar una cita bíblica. Dice, y la conoce mucha gente, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Aquí diría uno, bueno, pues es ignorancia. Pero en la siguiente parte nos dice, nos enfatiza, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Ahí es el punto. Los masones llega el momento en que saben, conocen, pero no aceptan. Esa es la diferencia cuando está uno utilizando un don del Espíritu Santo, que es la inteligencia, la razón, para encontrar la verdad. Cuando se encuentra la verdad, cuando nos enfrentamos con la verdad, tenemos nada más la voluntad. O la aceptamos, la verdad, o la rechazamos. Ese es el parteaguas. Cuando ya conocemos, ¿sí? Y rechazamos, aquí por eso dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios. ¿Sí? Aquí es un rechazo con conocimiento. Por eso el que decide ir al infierno es con pleno conocimiento. Exactamente. Es lo que quiero resaltar. Es una decisión libérrima y consciente. Es como decía Juan Bosco, hijo, que la humildad es parte de aceptar que tenemos un problema, ¿cierto? Como el conocimiento, muchos nos lo quieren regalar, pero a veces no lo queremos aceptar. Y aunque nos esté yendo mal, lo rechazamos. Pero el conocimiento, mucha gente, nos hace falta la humildad para aceptar que necesito ayuda de los que conocen, de los que ya han Y pasado de por hecho, a lo largo de mi carrera me he encontrado con muchas personas que me han dicho, oye, Juan Bosco, pues pensándola bien, te voy a pedir que me regreses al estado anterior de haberte conocido. Y le digo, pues, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Es más, esto que voy a decir ahorita es la parte más importante de la sesión, de esta sesión. Es un enunciado que dice así. Cuando la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión anterior. Por esa razón, el conocimiento produce tanto miedo en muchas personas. Porque ¿qué tal si al saber yo esto, tengo que cambiar mi estilo de vida? Como el otro día que discutía yo con una persona cercana hasta cierto punto del dispositivo intrauterino que impide que la madre conciba. Y ella no sabía, pero preguntó, oye Juan, me han dicho algunos amigos y sacerdotes que el dispositivo intrauterino es un abortivo, pero yo no lo creo. ¿Tú qué crees? Y le dije, pues, ¿cómo ves que sí? Porque el dispositivo intrauterino lo que impide no es el embarazo. Lo que impide es que el feto ya, el óvulo ya fecundado, ya siendo un cigoto, el dispositivo intrauterino le dice al feto, ¿qué dice tu mamá? Que siempre no. Y te vas al caño. Pues impide que el cigoto recién fecundado se inserte en el endometrio para poder progresar, crecer y llegar a un buen término de embarazo. Entonces, mata a un niño el dispositivo intrauterino, aunque se haga de unas horas, no se diga de unos días, porque el niño es niño desde el momento mismo de la concepción. Y empezó a llorar inconsolable y reclamándome, mejor no me lo hubieras dicho, ahora qué le voy a decir a mi marido, ahora si me lo quito, él ya no va a querer tener relaciones conmigo y se va a ir con otra. Armó un pancho. Bueno, y todo por el miedo que le produce en general a la gente el abrazar con gusto la verdad. Y la verdad no es algo, la verdad es alguien y se llama Cristo. Y es a quienes le hemos dedicado todo el tiempo de Cuaresma y todo el tiempo de Pascua hasta hoy,
es la última vez que tocamos este tema. Seguiremos con nuestro programa como está contemplado, pero ya vimos que la figura de Cristo es la mejor versión que podemos hacer propia, que podemos hacer nuestra. Y hay un párrafo también de Ricardo que habla del misterio de la conversión de los pecadores. Ya lo leí ahorita mientras platicaba con ustedes y vale la pena transmitírselos tal como está escrito. Nos platica don Ricardo el gran misterio de la conversión de los pecadores. Y pecadores somos todos. Es muy sencillo. Dios permite la libertad humana. Sin embargo, los que viven en el pecado están esclavizados. Y si alguien con infinita libertad hace sacrificios y ora por la conversión de los pecadores, hay un acto de mucho mayor libertad que la vida de pecado. Y Dios, respetando la libertad primero y antes que nada, respeta la mayor libertad. Por ello, en atención a aquellos que viviendo en mayor libertad hacen oración y sacrificio por los pecadores, actúa en su omnipotencia para convertirlos. Dios es Dios de libertad en libertad y solo acepta el amor en libertad. El amor de los que viven en gracia, pidiendo por los pecadores, mueve el corazón de Dios para interferir con su omnipotencia la conciencia de los pecadores para su conversión. Probablemente el mejor ejemplo de esto histórico es la conversión de San Agustín, que era un mujeriego, un borracho, un vividor, que le encantaba visitar las colinas donde había las mejores prostitutas griegas, romanas, egipcias, de Asia Menor, etcétera. Y él tenía el terrible hábito, mal hábito, de visitar prostitutas en forma demasiado frecuente e intensa. Era su vicio dominante. Y al bajar de la colina donde había estado, en una casa fastuosa de mármol, llena de lujos y de mujeres hermosísimas, y bajaba a la ciudad y pasaba junto a un templo, católico, por cierto, obviamente, decía: ay, Señor, soy un pecador, conviérteme a ti. Pero todavía no. Así decía, pero todavía no. Me falta visitar a la prostituta número 15 del cerro de la colina del no sé cuántos, de las 7 colinas de Roma. Y posponía su conversión. Y mientras, la historia cuenta que su madre, Santa Mónica, lloraba y oraba por él. Y en la época se inventó un chiste. ¿Sí? Un chiste que huele a mexicano, pero fue desde la época. Estamos hablando del siglo IV o V de nuestra era. Aunque no recuerdo bien con precisión la época en la que vivió San Agustín, pero la historia o el chistorete que se aventaban las personas que conocían a Santa Mónica era que cuando alguien preguntaba: oye, ¿y dónde está Mónica? Y alguien contestaba: sigue el reguero de lágrimas y darás con ella. Para platicar que se la pasaba llorando y orando por la conversión de su hijo. Y esto es lo que aquí vemos en un párrafo precioso. El error de los que viven en gracia, perdón, el amor de los que vivimos en gracia, pidiendo por los pecadores, mueve el corazón de Dios para interferir con su omnipotencia en la conciencia de los pecadores para su conversión. Entonces, no cabe duda que las lágrimas y las oraciones de Santa Mónica convirtieron a San Agustín, del peor de los mortales de su época, en uno de los más grandes santos que haya dado la cristiandad. Bueno, los invito entonces a esto, a empezar un proceso de conversión. Todos nosotros, me incluyo, por supuesto, para que cada día más nos parezcamos al Divino Maestro. Cada día más. Bien, dejo espacio para una última pregunta.
Yo nada más tengo la pregunta de Celso. ¿En qué año fue esto? El último escritor que nos dio, Celso, el griego. Ahorita te digo, déjame ver. Si está en el documento, está bien, doctor. Sí, pero aquí lo tengo a la mano, lo tengo a la vista. Celso es del siglo II. Ya, vive en el siglo II. Quiere decir que vive entre el año 101 y el año 199, más o menos. Gracias. Ese es el siglo II. Es el siglo en el que vive ese gran historiador, bueno, enemigo de Cristo, ya vieron sus comentarios, pero pues como decía yo, las mejores pruebas sobre Cristo no nos la dan sus apóstoles, que de todas maneras son fabulosas y muy creíbles, nos la dan principalmente sus adversarios. Así como si yo quisiera conocer a alguno de ustedes ya cuando haya entregado cuentas a Dios, pues sí, sus familiares me dirían maravillas, sus amigos también, pero si quiero conocerlo mejor, pues voy y les pregunto a sus enemigos, a sus adversarios, y si realmente tuvo alguna cualidad muy importante y el adversario es honesto, la va a decir. Y entonces el que lo diga un adversario tiene más valor que el que lo diga un familiar o un amigo. De ahí la enorme y maravillosa prueba que hoy hemos visto sobre la divinidad, la existencia, la muerte y la resurrección de Cristo en boca de historiadores no cristianos. ¿Bien? Doctor. Sí, adelante, Osvaldo. Yo le tengo una pregunta acerca de la resurrección de nosotros. Sí. ¿Va a ser un cuerpo glorioso? También dijo físico usted, igual al de nuestro Señor Jesucristo. Igual no, porque Él es Dios. Y No él me refiero a lo de la manera celestial, no igual sí, como Él, ¿verdad? ¿A eso se refiere? nosotros seremos también seremos elevados al orden sobrenatural, espiritual y físicamente. Y nuestros cuerpos gloriosos, ¿sí?, nuestra inteligencia, todas nuestras potencias humanas serán elevadas al orden sobrenatural de modo integral, todo yo, todo tú, de manera que vas a conocer a Dios como Dios se conoce. Vas a amar a Dios como Dios te ama. Y vas a conocer y a poseer toda la creación, todo lo que existe, como Dios lo posee. Esto es resucitar. Y creo que vale la pena que se vayan a dormir con esta idea. Resucitar gloriosamente es conocer a Dios como Él se conoce. Amar a Dios como Él te ama y se ama. Y amar y conocer la creación entera como Dios la conoce y la posee. Esa es la gloria. Y como decía Santa Teresa de Ávila, es tan grande el bien que espero que muero porque no muero. En esta mala posada que dura un ratito. Es una mala noche en una mala posada. También palabras de Santa Teresa. Bien, pues con esto, mis queridos amigos, terminamos la sesión de hoy. Les agradezco. A ver, Lili o alguien aquí, sí, levantó la mano. Solo quería un pequeño comentario, Adelante, profesor. Lili, claro. Que desde el Antiguo Testamento a Dios se le ha dado una forma antropomorfa, es decir, con emociones humanas, ¿verdad? Características físicas, el rostro de Dios, las manos de Dios, sentado a la derecha de Dios, pero es únicamente para que nosotros como humanos lo podamos entender. Sí, ¿verdad? pero va a ser muy importante cuando entremos a aspectos teológicos que nos acostumbremos a pensar en Dios al estilo de Dios.
Sí, sin lenguaje antropomórfico. así es. Ni las manos de Dios, ni a la derecha del Padre, ni la ira de Dios, sino Eso. entender realmente quién y cómo es Dios. Aunque no Así lo es. conozcamos todavía como es Él, pero sí podemos conocer muchas cosas de Él que son adjetivos calificativos o predicados. No vamos a conocer su esencia, esa solamente al pasar a la otra vida en estado de gracia. Pero en esta vida, sin conocer su esencia, podemos conocer sus características y al entenderlas lo mejor posible, nos pueden servir muchísimo para mejorar nuestras decisiones y desde luego ser la mejor versión de nosotros mismos, que ha sido el objetivo por el cual hemos desarrollado este tema que hoy culmina. Y les anuncio con qué seguiremos la próxima sesión. Con un tema en donde el que, como dice la casa del jabonero, el que no cae resbala. El tema de nuestra próxima sesión se llama relación entre salud mental y pecado. Las relaciones entre las neurosis, la psicosis, los azotes emocionales, las depresiones, los trastornos obsesivo-compulsivos, la paranoia, la esquizofrenia, toda la forma que tiene la humanidad de trastorno afectivo, ¿qué relación tiene con los 7 pecados capitales? Vamos a estudiar cada uno de ellos desde una doble perspectiva. La perspectiva psicológica, ¿sí? Y la perspectiva filosófica y la perspectiva teológica, para entender que lo que más nos conviene es estar a la caza de nuestros pecados y si logramos librarnos de ellos, el nivel de salud mental que vamos a adquirir es maravilloso, es inalcanzable para el que no se libera del pecado. Doctor, Sí, soy René Mendoza. sí, René. Dicho que ahora es lo último de este tema, no me quiero quedar con esta pregunta. Si el cielo es un estado, ¿cuál fue el objetivo de Dios en llevarse en cuerpo y alma a Enoc, Elías y luego el cuerpo de Santa María? Pues te diré que no lo sé. Ni Gracias, creo que doctor. nadie se atreva a decir que lo sabe por algún motivo demostrable o contundente. La iglesia no se ha pronunciado. La iglesia nada más ha declarado dogma, la asunción, pero no nos ha explicado por qué Dios Padre decidió llevársela viva. Porque la Virgen no murió, tuvo lo que se llama un tránsito. El tránsito al cuerpo glorioso estando viva, sin pasar por la muerte. ¿Por qué sucedió así? Pues muchos autores se ponen románticos y dicen que porque pues el amor de Dios para la Virgen era de manera muy especial, una criatura muy selecta, muy de su predilección y infinidad de explicaciones que a mí en realidad no me convencen del todo y yo acabo diciendo como Sócrates, pues solo sé que no sé nada. Y si me preguntas por qué Elías fue arrebatado y por qué Enoc, pues algunos especialistas en el Apocalipsis dicen que Elías y Enoc volverán en la época apocalíptica a predicar a los pecadores por nuestra conversión. Y si esto que dice San Juan en el Apocalipsis, como sí lo creo, es verdad, pues en este caso de Enoc y Elías, se los llevó como para preservarlos, para que regresen en el momento que él quiera a predicarnos, pues lo que tiene que predicar para que, como lo leíamos hace un rato en uno de los párrafos de Ricardo, nos podamos mover a la conversión con la predicación de 2 poderosísimos, extraordinarios profetas, que recorrerán la tierra sin duda para incitar a las almas a volver a Cristo. Bien, queridos amigos, pues muchas gracias. Fue un honor, un placer estar una vez más con ustedes. Mañana subo el video, tanto el lunes pasado que repetimos hoy como el de ustedes, que se resultó por demás interesante. Y seguimos muy en contacto. También voy a mandar al chat
toda la literatura de respaldo sobre los temas de lunes y miércoles, para que también, por favor, lo lean. No solamente vean el video, lean el material escrito valiosísimo que voy a enviar, por favor. ¿Sí? Pues muchas gracias, buenas noches a todos, los quiero oír. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, que Dios lo bendiga. Micrófonos, tocayo. Buenas Gracias, noches, que muchas Dios los gracias bendiga por a todo. todos. Dios lo bendiga. Buen Sí, buenas descanso. noches. Hasta mañana. Buenas Buen noches, descanso. Hasta mañana. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias, hasta mañana. Gracias, Juan. Gracias, Dios los bendiga. De nada. Bye. Cuídense mucho.